cómo anda del escape. Se abrió todo acá. Esta es una corona de XTZ. Lo que voy a estar haciendo va a ser intentar colocar los puños calefactables. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah, que no funcione esto y que no ande mal la moto. Buenas gente linda, bienvenidos a un nuevo video. No estamos en ruta como verán, estamos en el living de casa. Acá está la EBR, que la moto necesita unos buenos mimos de algunas cositas del último viaje a Vallecito. Obviamente tuvo algunos desgastes que tenemos que hacer, que ahora le voy a ir contando. Y estamos acá que vamos a aprovechar que tenemos la visita del amigo Power, mecánico oficial de esta temporada de los sacochos con la EBR. Algunas de las cosas que le tenemos que hacer, importante, es tema buje de horquillón, rulemanes de rueda trasera, porque tienen un movimiento. A ver si podemos lograr el movimiento para que ustedes lo puedan ver. No sé si se va a ver en la cámara. Bueno, pero tiene un pequeño movimiento, tanto el rulemán como el horquillón. Pero bueno, tenemos que desarmar toda esta parte y ver a ver en qué estado están los bujes, porque tanto los rulemanes como los bujes, todo original de la moto, nunca se cambió. Así que tienen ya casi 52.000 kilómetros. También vamos a cambiar los bujes acá de los amortiguadores de la parte superior. Otra de las cosas que le vamos a hacer, le vamos a cambiar la corona. Nosotros ya le habíamos cambiado la cadena, tiene 3.000 kilómetros de tener esta cadena, esta joya, está buenísima la cadena todavía. Le vamos a cambiar la corona. Esta es una corona de XTZ y es de 48 dientes, no sé si se va a ver bien ahí, y esta tiene 45. Lo que vamos a lograr, si no me equivoco, es tener un poco más de fuerza en la EBR, y como tenemos un rodado más alto, la velocidad la compensamos con la cubierta. La teoría sería así, la compensación de la corona con la cubierta, pero igual si no funciona no importa, porque el tema de velocidad, la verdad nosotros no buscamos velocidad con la EBR, porque 60, 70 y 80 cuando se puede. Lo que nosotros estamos buscando es ver si podemos ganar un poquito más de fuerza. Dentro de unos días vamos a hacer un viaje por montaña, seguramente capaz que este video cuando salga ustedes lo estén viendo, nosotros ya estemos en ruta. Los tiempos de YouTube son muy distintos, nunca va a tiempo real cuando ven un video usted a lo que está sucediendo en verdad. En este viaje vamos a probar esto. Teóricamente tiene que funcionar. Después se lo vamos a contar a ver qué pasó. Hicimos bastante despiece. Tuvimos que sacar escape, defensa, pudimos sacar la amortiguación trasera sin desarmar esta parte, los soportapedalines, porque están agarrados a los refuerzos acá de los portabaúles. Y ahora sí ya tenemos el horquillón afuera y estoy a la espera del veredicto. Esa cara de que pone vos, amigo, que no me decís nada, tiene juego, ¿no? No mires el perno, el coso. No, acá adentro, ahí. Adentro. Un poquito tiene. Sí, habría que desarmarlo y limpiarlo. Este es el que hace ruido. ¿Este? Está más seco. Este por lo menos tiene chocolate. Claro, porque lo que tiene que cuando agarra apenas un poquito de agua, ya sea lluvia, empieza a hacer un ruido, un chillido impresionante. Andando le he intentado meter W40, algún lubricante para sacar el ruido y no, imposible. Y hace un ruido súper molesto cada vez que amortigua. Volvimos a colocar acá el horquillón, como pueden ver. Bueno, suplementamos con una llave porque falta los soportes de los pedalines para ver el juego, porque es así a simple vista con el eje, como vieron anteriormente, es muy poquito lo que tiene. Y acá colocado no se ve que tenga juego. No. Juego no tiene. Pero tiene ese movimiento raro hoy cuando estaba la rueda armada. Qué raro, che. Apretarlo más, pero juego no se le ve. No, pues ya tendría que tener algo así, ya todo desarmado moviéndolo, se tiene que notar. Ya que está todo desarmado, aprovechar, limpiar todo, a meterle grasa. ¿Grasa lleva acá? Sí, le vamos a poner grasa. Y a ver cómo queda, porque aparentemente no tiene nada. No, está
están para atrás esto. Está como oxidado, ¿qué tiene? Sí, está Está gastado. gastado el material. Le ha entrado un mugre y está gastado. Bueno, Buje nuevo. buje nuevo. Bueno, no le viene mal, son los originales. A ver, tiene 52.000 kilómetros, No dos sé. personas, un montón de peso, demasiado aguantaron. No aceleraron nada. Un poquito, ¿no? Podrían haber durado un par de kilómetros más. Ahora sí se nota el juego. Hoy cuando estaba en la moto no se notaba porque estaba soldado con la misma mugre que por suerte le encontramos el problema que era el tema del buje acá del horquillón. Para que se entienda un poco mejor, acá ya está todo desarmado lo que vendría a ser lo que es el buje. Este vendría a ser la parte plástica y acá está el buje metálico. Está para atrás. Sí, mira cómo está todo manchado acá. Arrastrado ya. Está todo friccionado, está todo gastado el material. Y se nota el juego que tiene. Obviamente que acá es menor el juego que se nota que tiene, pero armado en la moto con el horquillón es mucho más grande el juego que tiene. Así que nada, no queda otra que cambiar esa parte. Así está la IBR ahora. Y va a estar unos días así hasta que podamos conseguir las cosas. Nos quedaría sacar los bolilleros de acá de la rueda para hacer el cambio y para ir a comprarlo. Pero hoy es domingo, así que mucho no podemos hacer más que esta desarmada. Así que mañana salimos a comprar las cosas. Dudo que podamos conseguir juego de buje original del horquillón. Seguramente vamos a conseguir algún tipo genérico. Porque acá en Bragado así cosas originales muchas veces no se consigue. Si no lo llegamos a conseguir le pondremos unos genéricos por ahora hasta que puedan cargar el original. Así que bueno, hasta mañana. Sí, nos vamos a tomar unos mates. Muy buenos días, gente linda. Ya lunes, ya estamos yendo a comprar algunas cosas. Pero antes, hoy es un día muy especial porque la señora está cumpliendo años. Se pone más vieja la nona. Está más vieja la señora. Vamos a pasar por la panadería y le vamos a comprar lo que a ella le gusta tanto y se lo vamos a dejar porque ella ya está trabajando. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Y para que tenga que para compartir con las clientas, ¿o no? ¿Qué pasó? Cumpleaños. Digamos café con masas, ¿qué es eso? ¿Qué es Feliz eso? cumpleaños, señora. Mirá. Un ladrillo. ¿Qué es un ladrillo ese? Ay, y yo me había comprado esto de ¿Te das arroz. cuenta? No, lo light no lo nuestro. Yo Lo light- cuando quiero hacer algo, comer algo sano, no se puede. O sea, sí se puede. Sale café, vea. Está arisco todavía. Le presento a Robert. Para las que nos siguen en Instagram, ya saben quién es. Es una paloma herida que encontramos. Y bueno, ya hace 3 meses que está viviendo acá. Tiene una alita jodida y bueno, no tiene recuperación. Ya la hicimos ver. La placa la llevó a la veterinaria y bueno. Ahora estamos tratando de conseguir algún palomar, que ya tenemos uno en vista. La tienen que venir a buscar supuestamente y se la llevan para que esté con otras palomitas que tienen problemas, que ya no pueden volar. Ya cumplimos con la señora. Ahora vamos a ver si conseguimos las cosas para la moto. Primero vamos a ir a buscar los rulemanes. Listo, gente, lo recontra conseguimos. Y súper barato, 500 pesos cada uno. Un golazo, Power. Nada, yo pensé que eran mucho más caros. No conseguimos los bujes originales, conseguimos genéricos. Para ahora zafamos, por ahora zafamos. Después más adelante vamos a encargar los originales. Ahora nos vinimos a lo de nuestros amigos Radiamax. Miren, si llegan a venir, está la calco ahí que la quisieron despegar. Che, ¿qué pasó acá? Esto es una juguetería, gente. Miren lo que es esto. Una locura. Hay de todo acá. Vinimos a buscar algo que hace mucho tiempo que quiero y muchos me lo recomendaron. Así que los vine a buscar y vamos a probar a ver qué tal. Bueno, ya estamos acá en casa. Tenemos los rulemanes como les había mostrado. Acá tenemos los bujes, que como les conté, no son los originales. Ahí se llama IBR China. Y esto es algo que muchos nos los habían recomendado, que son los puños calefactables. Y como dice un amigo, Dani, era algo que necesitaba en mi vida. O sea, el nuevo tiene más juego que el viejo. No es original. Qué cagada. Nada, es preferible dejarle el original. Miren la diferencia. Este entra ahí, tiene juego, como se ve. Entra y sale así nomás. Y este, que era el original, que es el original,
no entra ni a ganchos, hay que golpearlo para que entre. No, ni con la mano entra. Voy a aprovechar que está así desarmada, que tengo toda esta parte libre del horquillón y de los soportes de los pedalines para limpiarla. Voy a lavar todo esto con nafta, porque esto no siempre lo tengo así desarmado, y voy a aprovechar esta oportunidad así dejamos lo más limpito posible todo. Mira cómo quedó esto, un chich. Igual esto va a durar la primera engrasada de la moto y esto se vuelve a ensuciar todo de vuelta. Miren la comida que le preparé acá al amigo. Milanesa bien quemadita ahí, pero eso es lo que mantiene el sabor, ¿o no, amigo? Ni hablar. ¿Dónde te atienden así? Por ahora desistimos de la prueba que íbamos a hacer con esta Corona de XTZ que tiene 3 dientes más que la original de la IBR, porque este centro es 1 o 2 milímetros más chico que esto, entonces no se puede centrar. Nos quedamos con la gana de hacer por ahora esta prueba, más adelante la vamos a hacer, pero vamos a conseguir un porta Corona de IBR y lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer tornear un poquito acá para hacer que entre la Corona esta. Prácticamente ya está la IBR armada. Pará. Contale a la gente cómo anda del escape. ¿De escape cómo andamos? Y estamos flojitos, señora. Estamos flojitos de escape, ¿no? Yo no quería decir nada, pero bueno. Sacamos el escape, obviamente para desarmar, y nos encontramos con que... ¡Tenés el escape roto! Hija de que... No se puede grabar así. Tenemos agujero ahí y acá... Menos mal que estás mostrando, porque yo de allá de la cocina escucho. Tenemos el escape roto, tenemos agujero ahí, ya está. Estoy en el horno. No, pará. Ponerlo en blanco y negro, subtitulado, cosa que los chicos no escuchen. Pero pueden leer. Sí. Se abrió todo acá. Así que nada, vuelve el escape obviamente a la moto y después ya nos ponemos en campaña de comprar uno. Voy a ver si puedo conseguir alguno original usado. Otro día más que seguimos con la IBR, pero esta vez ahora sí ya estoy solo. Power ya se fue para su casa, para San Miguel del Monte, así que hoy lo que voy a estar haciendo va a ser intentar colocar los puños calefactables, porque nos faltó colocar esto. Acá yo ya saqué la tapa donde está la batería para probarlos. Los conecté directamente a la batería para ver si funcionaban, y si funcionan, y la verdad que lo probé al primer nivel, tiene 4 puntos. Lo probé al primer nivel, es increíble lo que calientan. Estuve chusmeando un poquito por internet y la verdad que hay un montonazo de contenido sobre este tipo de accesorios. Es más, encontré muchos videos sobre este mismo, no la misma marca, no esta misma marca, lo he visto con otras marcas diferentes, pero los puños, todo el sistema exactamente era el mismo y no es muy difícil de instalar. ¿Por qué no me dije intentar esto? A lo sumo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada, que no funcione esto y que no ande mala moto. Esto es todo lo que nos vamos a encontrar en la caja. Los 2 puños. Así, este es del lado izquierdo. Acá podemos ver que tiene la parte donde se encienden. Tiene el signo menos y más. 4 puntos. Ahí se puede escuchar con un clic. De este mismo nos vamos a encontrar el negativo y positivo. Esta fichita que va conectado acá hacia el otro puño. Y esto supongo que debe ser una cajita negra de plástico. Nada, no sé. Debe ser algún regulador o algo de eso.
lamentablemente con el secador no funcionó, los tuve que cortar, los quise sacar entero, intenté, los calenté, le hice fuerza y no quería saber nada, no querían salir, así que lamentablemente los tuve que cortar. Entonces se complicó un poquito con la parte del acelerador. La verdad que a lo primero había quedado trabado el acelerador, no volvía. Ahora lo que nos queda es sacar la luz delantera para llevar estos cables, que son donde vamos a tomar el positivo y negativo, y donde vamos a tratar de ocultar estas partes. Luz delantera desarmada, y acá tenemos todos los cables, y acá es donde se terminó todo mi conocimiento. Ahora le voy a mandar un mensaje a Power con una foto y que él me diga a ver de dónde son los cables, dónde están los cables que tendría que conectar. Así que vamos a ver qué me dice. Pasó lo que tenía que pasar. No lo pude conectar. Le mandé unas fotos a Power y videos. Bueno, me dijo que era lo que tenía que hacer. Tenía que tratar de ubicar los cables que vienen del tambor, de la llave de arranque acá de la IBR. Los pude ubicar, pero eran un manojo de cable todos juntos. No pude identificar cuáles eran los cables que necesitaba ubicar, y tampoco tengo las herramientas para poder hacer ese trabajo. No tengo un tester, no tengo nada de esas cosas, así que para no meter la pata se la llevo al electricista de confianza, que fue quien me conectó los reflectores ya hace unos años atrás. Sigue pasando. Estos son de los puños calefactables, esto ya está todo conectado. Lo único que yo quiero es conectarlo esto a la llave de arranque de la moto, y que solamente esto tenga corriente cuando la moto esté en contacto. Esto es un lujo, gente, esto es un lujo. Bueno, ya está todo conectado. Y ya lo... Ay, señora, vea para atrás, señora, vea para atrás. Gracias, señora. Ya está todo conectado y ahora lo estoy usando. Los tengo en el nivel 1 acá, no sé si se va a ver, pero en la posición 1 y va muy lindo esto. No le puedo explicar la sensación, lo tendrían que estar tocando. Yo la he pasado bastante mal con el tema del frío en las manos, a pesar de tener guantes y un montón de cosas. Yo creo que todos los que andamos en moto la hemos pasado mal en algún momento con el tema del frío en las manos. Así que con esto no digo que lo vaya a solucionar del todo, sino lo que va a hacer mejorar un poquito esa situación de cuando tenemos mucho frío en las manos. ¿Qué estás mirando? Estaba viendo. ¿Quién son estos pibes? Mire, yo siempre digo que me gusta. ¿Vos mirás tus propios videos? Me gusta ver los videos, sí. Y estoy armando el pedido. ¿Qué estás comiendo, arroz? Galleta de arroz. A cocho. No, pero Ni vos te la crees. esto es interesante. No, esto es engaño puro. Se viene de galleta de arroz, pero tiene una cobertura de chocolate. En este caso frutillas. Y ahí perdió la ley. No, pero es mejor que comerme una masa. ¿Ya arranca de acá? Sí, necesitas prenderlo. Ah, no necesitas prender. No necesitas prender la moto. Ah. Ya solamente con el contacto. ¿Y? Yo no siento nada. Ay, sí. Ahí va. Volvió el power. Acá está la señora. Pasaron varios días de lo que le fuimos mostrando, todo lo que pasó, de las reformas que le hicimos a la moto, que se lo vamos a ir contando. Ahora estamos por cargar nafta. Tenemos varias cosas para contarle. Una, que estamos estrenando este top case. Ya le vamos a contar, un top case de 42 litros que le agregamos, de la marca MK2. Hermosa mañana de domingo que está haciendo embragado. Está lindo. Sí, Fresquito. está ideal para viajar. La ruta, vos cuando estás así, fresquito, lindo, ya sabes que la ruta va a estar de 10. Al final, la reforma de la Corona la terminamos haciendo. Power se fue, volvió. No, ayer por la tarde vino con la Corona instalada de 48 dientes. Así que ahora la relación quedó piñón 14 con Corona de 48 dientes. Y la cubierta de atrás es una 110-80 18, entonces quedó relación de XTZ con cubierta de XTZ. La cuestión que con esto lo que logramos, o lo que pensamos que vamos a lograr,
es tener un poco más de torque, un poco más de fuerza al tener la corona más grande, y lo compensamos un poco también con la cubierta, el tema de la velocidad, que como dije también anteriormente, el tema de la velocidad a nosotros no nos influye mucho, porque siempre vamos entre 60 a 80 kilómetros, como mucho. Este es el viaje en que vamos a probar todo esto. Le terminamos colocando los bujes originales del horquillón, los compré por Mercado Libre y me llegaron en la semana. Ahí va el Power con su Kinetic. Moto rara, si la hay, es esa, es 100 centímetros cúbicos, tiene embrague acá, manillar de embrague. Los primeros kilómetros que vamos haciendo, la verdad, las sensaciones que voy sintiendo en la IBR la noto mucho más relajada. Por ejemplo, vamos a 70 kilómetros ahí. Bueno, se me apagó el celular porque quería probar, me descargué por primera vez un mapa para usar sin conexión, entonces bajé el mapa de Bragado a Cazón, Saladillo, pero puse todo el mapa ahí, pero se apaga, se bloquea el celular, o sea, como que no inicia las indicaciones, no sé cómo se usa bien esto, así que nada, ahora cuando frenemos lo voy a mirar a ver cómo es, porque lo quería probar para el viaje que vamos a hacer, para tener los mapas sin conexión, para tener los mapas descargados. Bueno, la primera sensación que noto, la moto va mucho más relajada. Voy a 70 kilómetros a 6000 vueltas, quinta, y la moto va súper tranqui. Yo no recuerdo cuántas vueltas iba anteriormente, pero ha bajado unas 1000 vueltas, ha bajado seguramente. Después le voy a preguntar bien a Power si es que puede suceder eso con el cambio que le hicimos, porque la moto va relajada. Está bien que le faltan los baúles laterales, le falta peso, todo el equipaje, todo, ¿no? Pero va re tranquila la moto, y lo que noto también es que yo acelero y la moto acelera. No es que tiene un cambio brusco, nos lleva para atrás. No está sucediendo eso, ni va a suceder eso. No deja de ser un 125 centímetros cúbicos. Pero que la moto la noto mucho más relajada y que tiene un poco más de fuerza, lo cual nos pone contento, porque todo lo que vamos a hacer, el viaje que vamos a hacer, va a ser ripio, va a ser montaña, entonces nos viene súper de 10 y era lo que vamos buscando. Hace una paradita. Una paradita para descansar las cachas, y de paso aprovecho para mostrarle cómo quedó. Bueno, lo único que van a poder ver acá va a ser la corona, que bueno, que hubo que modificar el portacorona que está acá atrás, y los tornillos, porque lleva tornillos más grandes. Esta es la corona que trae el XTZ, como le había contado. Acá se puede ver bien cómo quedó colocado el puño calefactable. La verdad que la moto la vengo sintiendo bien. Lo que sí, no está bien lo que yo dije, que la moto pareciera que tuviera menos vueltas, porque acá, hablando con el mecánico responsable de todo esto, me dice que no puede pasar, al contrario, tiene que tener más vueltas. Pero yo no estoy notando ese cambio, porque claro, yo hace unos días me acabo de bajar de un TRK 250, como pudieron ver en el video anterior, si no lo vieron lo van a ver, el cual venía a 120 kilómetros en ruta, y bueno, ahora como que vengo a 70. Como que algo le falta. Claro, pero igual yo la moto no sé por qué la siento más relajada, más tranqui. Y viene sin carga y viene más soliviado el motor. Entonces eso. Es eso. Y esa es toda la expresión que podemos llegar a lograr en esta persona. En este ser vivo, eso. No te rema el video ni a palo. Ahora sí, una paradita al bañito. Vamos a aprovechar que tenemos la Shell esta. Ya estamos en Saladillo. Les voy a mostrar un poco más el baúl. Lo cambiamos no para llevar más cosas, sino para lo que llevábamos anteriormente, llevarlo más cómodo, porque al ser de forma cuadrada, entran mucho mejor las cosas, más ordenados. El otro era de unos, si no recuerdo mal,
creo que era 29 litros o 30 litros. Me parece que era entre 28 y 30 litros, no me acuerdo bien. Y este es de 42, sí es mucho más grande y podemos guardar mejor las cosas. Para colocarles el baúl, el top case este, lo que hicimos fue agregar estos refuerzos acá, porque este está corrido un poquito más hacia atrás, para que no le moleste a la flaca en la espalda, porque este tiene las bisagras estas que son más anchas. Ahora lo que nos están haciendo Fede, el tapicero, que es el mismo que nos hizo la reforma del asiento, nos está haciendo todo un respaldar que va a tener una forma de T, para que la flaca pueda ir bien apoyada. Todas estas cosas las fuimos mostrando en las redes sociales, en Instagram, así que si no nos estás siguiendo, nos puedes seguir ahí, porque a veces ahí, casi siempre mostramos las cosas antes de que se vean en los videos. Y también lo estamos mostrando en el grupo de Telegram. Para los que no saben, tenemos un grupo de Telegram. Link de todo, de las redes sociales, del grupo de Telegram, en la descripción del video para que puedan ir y unirse. La verdad que está copadísimo. Seguimos, que nos quedan 19 kilómetros, ya estamos casi. Vamos, que lo tenemos. Cazón, 6 kilómetros. Bienvenidos a Cazón, el pueblo del millón de árboles. No es cualquier pueblo esto. Aparte de que es un pueblito súper pequeño, porque lo habitan alrededor de 300 personas. No supera las 300 personas que viven acá en Cazón. Se hacen 2 eventos que están relacionados con los árboles. Y acá en Cazón se encuentra el vivero más importante del país. Tiene 200 hectáreas, 230 hectáreas el vivero. Anualmente se festeja el Expo Vivero, que es la única exposición de viveros en la provincia de Buenos Aires. Y también se hace la Expo Cactus, algo que nunca habíamos escuchado, que es lo que se está festejando hoy. Ahora estamos en la parte que es todo de las plantas. Todos aquellos puestos que pasamos recién eran todo de comida. Había una exposición de motos antiguas y acá es todo el sector de plantas. Esta planta es como vos, crotona. ¿Eh? La crotona. Cretona. No importa, ahora es crotona. Cretona dice. Vos sos crotona. ¿Por qué me agrede usted? Me está agrediendo, señora? Porque no me puedo llevar ninguna planta. Nos vamos de la feria. Muy bonito, mucha gente. Nos vamos en busca del vivero. Vivero municipal, que dice Escuela Agropecuaria, todo acá derechito. Supuestamente por acá tendría que ser Vivero Municipal Eduardo Olver. Ah, pero está cerrado. Tenemos que dejar las motos acá afuera porque la tranquera está cerrada, en la administración no hay nadie y la única forma que se puede pasar es a través acá del molinete este. Acá nos encontramos con el cartel que dice Vivero Municipal Eduardo Olver, que fue inaugurado el 1 de julio de 1910, tras la ley de fomento de forestación. Vimos un cartel curioso, un poco más atrás, que decía prohibido recolectar frutas. Y claro, después hicimos un par de metros y está lleno de plantaciones de árbol de frutas. Entonces, claro, cualquiera se metería a llevarse. Muy ahí nomás. Qué pedazo de árbol. Las típicas construcciones de 1910. Está hermosa y qué bueno que todavía la mantengan. Me parece muy interesante porque la mayoría de las cosas, creo yo, que después las modernizan un montón o las adaptan a lo moderno y la verdad que mantener, miren lo que es esto. Mantener esto es hermoso. Gigante el árbol de plátano. Allá en Bragado tenemos árboles muy viejos y muy grandes, pero yo nunca había visto un plátano de semejante tamaño. La verdad que no había visto. Estas son las nueces verdes.
Ahí está en verde y ahí adentro está la nuez. Este árbol me encanta. Sí, Porque- en Pila, Wow. en la plaza de Pila, Hermoso. hay de estas plantas. Qué bonito, me encanta porque te recubre, te hace la choza acá. ¿Y este qué árbol es? No sé, sé que es de origen japonés. Bueno, si saben qué árbol es este, lo dejan en los comentarios. Vinimos con una idea de que era de recorrer, pensamos que se podía entrar con el vehículo y la información que buscamos a través de internet no había mucha. Ahora tenemos que volver a donde estábamos, por acá derecho. No sé, metete. Tenemos que volver por acá sí. porque Cruzamos. nos encontraron unos seguidores que están trabajando acá en la feria y le tenemos que dejar una calco. Mira, igual que yo, igual que yo. Qué lindo vernos en persona. ¿Eso cómo sería? ¿Qué sería? Asador crotero. Asador crotero. ¿Tienen redes sociales? Sí, Instagram, Facebook. El Instagram es así, Herrería Artística, y sale con este loguito. Genial. Qué lindo conocer así gente que nos sigue, poder charlar. Y bueno, llevamos el regalito ese asador. ¡Nos vemos! Nos quedan 108 kilómetros exactamente para volver a casa. Al final de tanto hablar no le comentamos a dónde íbamos, a dónde vamos. Ya vamos a andar por la zona de Mendoza. La moto, la verdad que estamos contentos, funcionó, hasta ahora funciona. Después la prueba a fuego va a ser con toda la moto cargada. Gente, agradecerles por estar siempre del otro lado con la buena onda que nos tiran siempre. Prepárense para la nueva aventura. Van a tardar en venir los videos de Mendoza porque no vamos a editar sobre el viaje, en el viaje mejor dicho, porque no tenemos mucho tiempo para estar viajando, entonces preferimos disfrutar y después cuando regresemos nos sentamos a editar. Gente, recordarles siempre que los queremos muchísimo, muchísimo y que nos estamos viendo en un próximo video. video. Chao, gente.